Buenas tardes, queridos estudiantes, lo prometido es deuda. Esta es la primera clase del segundo módulo que vamos a iniciar en este ciclo de virtualidad y de confinamiento, pero como siempre exhortándolos a ustedes a que utilicen el tiempo y en este momento difícil saquen buenas oportunidades. Todo momento difícil determina un comienzo satisfactorio. Muy bien, hoy les voy a exponer, chicos, sobre las fuentes del derecho. Es el primer tema del módulo del segundo módulo. Ya el primero, pues corresponde a los 6 primeros videos que colgué en esta cuenta de YouTube. Bueno, la mayoría de las personas piensan que la única fuente del derecho que existe es la ley. Y en principio parecería ser lo correcto. Pero existen otras fuentes, otros elementos que nutren el concepto de derecho. La principalísima es la ley. Eso es lógico. Eso es, y sobre todo, en estados como el nuestro, cuyo principio esencial del derecho es el principio de legalidad, que se sustenta específicamente en la ley. Entonces, lo primero que debemos nosotros tener en cuenta como fuente principalísima del derecho, la ley. ¿Y qué es la ley, chicos? La ley es la norma jurídica, es el imperativo categórico que establece un mandato y que además de eso es de obligatorio cumplimiento. En nuestro país la ley tiene una proyección nacional, las leyes son nacionales, las leyes están dirigidas para todos los ciudadanos, las ciudadanas en general. Claro que hay normas jurídicas que son específicas. Por ejemplo, la ley de infancia y adolescencia se aplica para los niños, niñas y adolescentes. Obviamente, los que no tienen este rango no tienen cobertura dentro de esta ley. Pero, en estricto sentido, la ley, y es una de sus características, además de ser de obligatorio cumplimiento, está dirigida hacia todos y todas, todo el conglomerado social. Las leyes son de distintas clases. Hay leyes ordinarias, hay leyes especiales, y hay una ley que es la más especial de todas, que es la Constitución política, que solamente, por ejemplo, surge a través de un acto legislativo o producto de una Asamblea Nacional Constituyente, como sucedió con la Constitución del 91. La ley de leyes, la norma de normas, es la Constitución política. Otra fuente importante del derecho, chicos, es la jurisprudencia. La palabra jurisprudencia es una palabra que me gusta mucho porque es como la ciencia de la prudencia. Los jueces, los magistrados deben tener esa cualidad tan esquiva en estos tiempos, ¿no? La prudencia. Y la prudencia determina inteligencia, determina intelecto, determina sabiduría, determina paciencia, determina análisis lógico, que eso es lo que hacen los jueces y los magistrados cuando toman decisiones y las proyectan a través de los fallos, de las sentencias. Pero cuando esos fallos y esas sentencias emanan de unos cuerpos colegiados jurisdiccionales, o sea, las cortes, tribunales, no hablamos de sentencias, sino de jurisprudencias, que para que tengan una fuerza vinculante, para que sean tomados como fuente inspiradora del derecho, además de emanar de esas altas cortes, como he mencionado, Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado, incluso los tribunales superiores de distrito judicial, los tribunales administrativos, tienen que reunir unas características esenciales y tienen que ser también consecuentes con los temas. Tienen que guardar una línea
Esa es la palabra correcta en el argot de los abogados, en el argot judicial. Una línea jurisprudencial sobre un tema. Esa línea jurisprudencial determina que varios fallos, varias sentencias sobre un tema se hayan resuelto de la misma manera. Y eso es lo que le indica a los jueces de inferior categoría que deben fallar de la misma manera. Aunque, ojo, la Constitución política también establece que los jueces son autónomos e independientes en sus decisiones. Pero obvio, un juez, un cuerpo colegiado jurisdiccional, como es el tribunal o como es una corte, se supone que es de mayor envergadura que un juez, por ejemplo, promiscuo, o un juez municipal, o un juez del circuito, porque la rama judicial está jerarquizada, es tremendamente jerarquizada. Muy bien. Otra fuente del derecho interesante, chicos, es la costumbre, que en países del common law, por ejemplo, o de tradición anglosajona, es una fuente principalísima, porque los jueces son constructores del derecho a través de sus fallos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, me imagino que han visto en películas norteamericanas, en películas inglesas, por ejemplo, que cuando se litiga, los abogados, las partes, le hablan al juez y le dicen: su señoría, en el caso Ortega versus Gómez, parecido al que se está debatiendo, el juez tal tomó tal decisión. Ojo, el juez puede acatar o puede allanarse a esa jurisprudencia análoga, afín. Pero a su vez, por ejemplo, puede construir, apartarse de esa. La costumbre también tiene que ver mucho, por ejemplo, con los usos, con los actos repetitivos que a fuerza de establecerse socialmente son tenidos en cuenta y respetados y tienen hasta una fuerza vinculante tan grande como la ley. Entonces, repito, en los países del common law, en los países de herencia anglosajona, que el principio de legalidad no es tan arraigado, es muy importante esta fuente del derecho. En Colombia, la costumbre, por ejemplo, en materia mercantil, los usos mercantiles son muy respetados y están reconocidos en la ley mercantil. Pero en realidad, en otras ramas del derecho no están utilizadas, sobre todo que podría determinar de pronto una posición de desequilibrio o desarmonía que crearía un caos dentro de lo que el juez, por ejemplo, debería tomar en sus decisiones. Porque, a ver, es mucho más lógico pensar que es más fácil y más seguro fallar en algo que está expresamente establecido en la norma jurídica que en algo que precisamente es una situación colectiva, social, que a través del tiempo es aceptada. Sí. Un ejemplo de costumbre, por ejemplo, en Colombia, lo de las propinas, que hasta hace poco se legalizó sobre eso, pero que era algo que se tomaba y se aceptaba en el ámbito mercantil, en el ámbito de los sitios de comercio, en los sitios, en los restaurantes, en las discotecas, el tema de la propina, o las comisiones, por ejemplo, cuando hay intermediación en actos mercantiles, el tema de las comisiones. Entonces, este tema de la costumbre como fuente del derecho en Colombia, más que todo en materia comercial, es muy tomado en cuenta. Otra fuente del derecho bien interesante es la doctrina, ¿no? La doctrina, por así decirlo,
es el elemento científico del derecho. Los doctrinantes son científicos del derecho, cuyo laboratorio es la sociedad misma y los fenómenos que en ella se llevan a cabo. Y precisamente a través del análisis de esos fenómenos, del comportamiento de la sociedad, de la necesidad de una ley y de la aplicación de las leyes que están, es que los doctrinantes comienzan a decantar y a crear alternativas y situaciones, ¿no? Puntos de vista, posiciones que le van a servir no solamente a los litigantes, a los jueces, inclusive a los magistrados. Es de mucho orgullo, por ejemplo, cuando magistrados de la corte, de las cortes o del tribunal, o los mismos jueces, citan a un doctrinante. La mayoría de esos doctrinantes son profesores universitarios. Esos son los verdaderos juriconsultos, ¿no? Son los que se queman las pestañas escribiendo, leyendo, para que los estudiantes tengan la posibilidad de entender esos fenómenos, conceptualizar y sacar sus conclusiones. Como último aspecto a analizar sobre las fuentes del derecho, chicos, chicas, están los principios generales, los fundamentos o principios generales del derecho. A mí me gusta mucho porque tienen un carácter universal y son como las guías, los parámetros, que no solamente las utilizamos nosotros, los ciudadanos, los abogados litigantes, los jueces, sino también los que hacen las leyes, que en este caso en Colombia es el Congreso de la República. Es el único órgano que está autorizado para hacer leyes como tal. Entonces, esos principios tienen que ser respetados y muchos de ellos tienen carácter constitucional. El principio de legalidad está establecido en la Constitución, el principio de supremacía de la Constitución, el principio del derecho de defensa, el principio de doble instancia. Estos principios es lo que dan la luz para que se puedan hacer leyes acorde con la Constitución, con los presupuestos y normas internacionales. Acuérdense, yo creo que se los dije en otro video, lo mencioné, que Colombia hace parte de una comunidad internacional que también tiene órganos que legislan a través de organizaciones. Y ese producto precisamente son las declaraciones, los protocolos, los pactos internacionales, que por mandato constitucional Colombia, el Estado colombiano, tiene que respetar. Por ejemplo, hay un principio esencialísimo que es el de respeto a la vida. Quizás por eso es que en nuestro país no se ha establecido, por ejemplo, la pena de muerte. El artículo 11 de la Constitución dice que el derecho a la vida es inviolable, se prohíbe la pena de muerte. Colombia ha suscrito pactos y tratados, convenios internacionales, en donde se ha comprometido a respetar. Entonces, ni siquiera como sanción, ni siquiera porque la gente lo pide. Por ejemplo, con los violadores de niños, con los maltratadores de mujeres. Aunque yo les voy a decir algo un poco cruel y para ponerle un toque picante a esta conferencia, si ha de establecerse una pena de muerte, para mí sería mucho más certera a los corruptos, como hacen en China, que los mandan a la horca a aquellos que se roban el erario público. Muy bien. Les voy a mandar el día de hoy unos documentos que les van a servir para complementar esta conferencia, y en la próxima reunión que tengamos, en la próxima clase virtual, que espero que sea tan concurrida como la anterior, puedan plantearme sus inquietudes, algún interrogante, sus aportes. Para mí es un placer contar con ustedes siempre. Un abrazo, bendiciones.